Bueno, pues entonces 6.000 a las 2 y 6.000 a las 3. 6.200 euros récord en la puya por Katy, la gocha asturcelta donada para la subasta Hasta que ven, subasta benéfica de la segunda flor de Grau. Ha sido una subasta muy reñida que al final se definió entre cuatro empresarios. Katy es campeona nacional de su categoría, pesa casi 300 kilos, tiene 2 años y ya dejó descendencia. Todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Española contra el Cáncer. 6.200 euros es el récord alcanzado en la subasta de Katy, la gocha asturcelta que ha sido la estrella en la segunda flor de Grau, una subasta benéfica para la Asociación contra el Cáncer. Va todo ese dinero y, Patri, nos decías que con participación de una compañera muy querida de esta casa. Nos van a dar las uvas igualmente. Sí, la gocha asturcelta Katy ha sido pujada por 6.200 euros, una cifra histórica. Se queda aquí en Grau, se la ha llevado la carnicería Benfer, una empresa muy conocida aquí en la zona que ha pujado hasta 6.000 euros, la cifra que alcanzó la subasta del año pasado. La sorpresa la dio una presentadora de este evento, la periodista de TPA, Lorena Valdés, que ha querido aportar 200 euros más para esta causa y para batir todos los récords. Este dinero se va de forma íntegra, los 6.200 euros, para la Asociación Española contra el Cáncer. Ha sido una puja muy reñida de unos 50 minutos entre 4 empresarios de Grau, también de Tineo, de Llanera y de Mieres, y todo ello seguido ante una grandísima expectación, cientos de personas que no han querido perderse detalle, mientras además disfrutan de la segunda flor y del mercadón de primavera. Fue campeona del concurso morfológico y es una muestra muy característica de cómo tiene que ser un gocho asturcelta para poder ser un gran gocho asturcelta. La verdad es que estamos muy contentos de cómo ha ido la subasta, de cómo ha ido la puya y bueno, y esperamos que el año que viene pues esto siga para arriba. Han tenido una iniciativa solidaria que es muy importante para la Asociación Española contra el Cáncer. Lo vamos a destinar a la investigación, a la beca predoctoral que estamos convocando desde el año pasado aquí en Asturias para ayudar a que los investigadores jóvenes puedan desarrollar su trabajo, lo cual es una causa importante para todos.